Compañeros, un gusto poder saludarles desde el departamento de Huehuetenango, específicamente en las ruinas de Saculeo. Abordaremos temas sobre la cosmovisión y espiritualidad maya, compartiendo de igual manera un poco de historia de este centro arqueológico. Así que sean bienvenidos desde este hermoso lugar, Saculeo. Guatemala es un país rico en su cultura mueble e inmueble. Posee una gran cantidad de sitios arqueológicos que son testigos de la actividad de los antiguos pobladores de nuestro país y que hoy por hoy forman parte de la historia de nuestra nación. Según la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, en su capítulo 9, artículo 42, inciso G, dice: un sitio arqueológico es un lugar o paraje cultural natural vinculado con acontecimientos o recuerdos pasados, a tradiciones culturales o de la naturaleza y a obras del ser humano, que poseen valor histórico, arqueológico, paleontológico o antropológico y por lo tanto están bajo la protección del Estado. Hoy nos encontramos en Saculeo, que es un sitio arqueológico precolombino que se encuentra en el altiplano occidental de Guatemala. Saculeo fue habitado durante el periodo clásico temprano y sus edificaciones evidencian la influencia de Teotihuacán. El nombre Saculeo se deriva de Sac, que significa blanco, y Uleu, que significa tierra, formando entonces el nombre de Tierra Blanca. Fue la capital del reino Mam y floreció durante el periodo clásico entre el año 500 a 1524 después de Cristo. Contiene un enorme complejo de templos piramidales con escaleras dobles, una serie de plazas y un campo para el juego de pelotas, en la cual hablaremos más adelante. También alberga un pequeño museo en donde se pueden apreciar objetos rescatados que eran de nuestros ancestros. Por ello, desde este hermoso lugar, presentaremos a ustedes temas importantes sobre la espiritualidad y cosmovisión maya. Compañeros, filosofamos un poco sobre la cosmovisión y la cosmovisión maya en nuestro país, que fue desarrollada por una cultura y una civilización muy importante a nivel mundial. Por sí sola, no importa la destrucción de la naturaleza y de sus recursos, si no se toman en cuenta las actitudes que hacia ella adopta el hombre quien la habita. Todo grupo humano, toda civilización tiene una cosmovisión. La cosmovisión no es otra cosa que nuestra manera de comprender la vida, de comprender el mundo, el universo y de entender nuestra ubicación en la realidad. La cosmovisión también la podemos definir como una concepción del mundo que penetra la vida espiritual del hombre y sirve como marco orientativo de las acciones prácticas de los individuos. En este sentido, ayuda a los individuos a percibir el universo como ordenado. Incluye teorías cosmogónicas que le revelan el origen del mundo natural y de la especie humana. También contiene ideas sobre las fuerzas que sostienen el universo material, la vida individual y colectiva. Hay diferentes tipos, algunas de estas se representan como fuerzas de leyes naturales y filosóficas. Hay otras que las consideran como dioses, espíritus u otras entidades, las cuales se manifiestan a través de símbolos, imágenes, nombres propios y en la sociedad en particular. También podemos definir la cosmovisión como la relación entre la cultura y el individuo, que se manifiesta mediante las creencias y conocimientos particulares de una comunidad. La cosmovisión maya tiene sus características que las diferencian de otras cosmovisiones. Conoceremos entonces cuáles son sus principios fundamentales. La relación estrecha entre el ser humano y la naturaleza,
de manera que los seres humanos nos consideramos parte de la naturaleza, siendo otro elemento de esta. Se considera la naturaleza como madre, somos producto de ella. Por eso es que deberíamos protegerla, cuidarla y especialmente de las actividades económicas extractivas, considerando que todo daño al ambiente será también daño hacia nosotros. Otro principio fundamental es el equilibrio. Existe un equilibrio en todos los elementos del cosmos y de la naturaleza. Si se pierde este equilibrio, se pierde la armonía y suceden los conflictos de manera natural y social. Conozcamos entonces cuáles son los aspectos más significativos de la cosmovisión maya. Todo es sagrado. El maíz es la base de la vida y también se considera sagrado. Todo tiene winak, término que se refiere a la vida, imagen, corazón y espíritu que comparten todos los seres vivos de este universo. Todo tiene vida, todo lo que existe en el sagrado Kaj Uleu, que significa universo. Todo está vivo y cumple una función, por lo cual es dada su existencia. Todo tiene Rajal, que es madre o padre. Todo necesita alimentarse y sustentarse. Otra de sus características, todo es parte de cada ser que existe. Y por último, todo tiene un lenguaje. A cada situación, a cada ser vivo y a cada actividad se le debe hablar de forma respetuosa. La cosmovisión es un sistema de valores que interpreta y relaciona el mundo, la vida, las cosas y el tiempo. Es además la explicación y forma de dimensionar el universo y la naturaleza. La cosmovisión vincula a los seres humanos por medio del Cholquij, con todos los elementos que le rodean, con las cosas visibles y con las fuerzas que solo se sienten. Es una filosofía de vida que propicia el bienestar material, pero también la satisfacción o plenitud del espíritu. En el pensamiento maya, el cómputo del tiempo, en base a observaciones astronómicas, ocupa un lugar relevante. De ahí que existen diversos instrumentos o calendarios configurados por los mayas ancestrales que registran el tiempo. El Cholquij, o calendario sagrado maya, tiene 260 días. Es uno de los instrumentos que los abuelos del pueblo maya crearon. Tiene dos aplicaciones principales. La primera ubica momentos para actividades colectivas. La segunda tiene una aplicación individual para identificar la conducta natural o la forma de ser de las personas por medio de su nahual, es decir, los rasgos psicológicos básicos, positivos y negativos. Este calendario fue configurado a partir de los movimientos que la Luna realiza en su órbita alrededor de la Tierra, así como el calendario AP, agrícola o solar, de 365 días. Este está configurado en base al movimiento de la Tierra alrededor del Sol y es identificado como energía masculina. Por otra parte, el Cholquij es considerado energía femenina por su relación con los movimientos de la Luna alrededor de la Tierra. Dicen las abuelas y los abuelos mayas, el Cholquij dura el tiempo que la Luna tarda en darle 9 vueltas a la Tierra. Este tiempo es el necesario para que se desarrolle la vida de un ser humano, desde el engendramiento hasta el nacimiento. Este es un dato muy interesante. Por otra parte, la tradición oral maya también enseña que los 260 días que dura el Cholquij o las 9 lunaciones es el tiempo necesario para el cultivo del maíz, desde que se siembra hasta que se cosecha. Además, debemos recordar que el maíz es uno de los ejes fundamentales en que se sustenta la vida material y espiritual del pueblo maya. El crecimiento poblacional y la depredación patrimonial que ha afectado de manera irreversible muchos yacimientos arqueológicos a nivel nacional, aún se conservan una gran cantidad de sitios arqueológicos en los que persisten evidencias tangibles que muestran la grandeza de la sociedad que los creó. Estos sitios arqueológicos pueden considerarse pequeñas reservas arqueológicas que tienen como función principal la protección del patrimonio cultural de la nación y al mismo tiempo brindan a los turistas nacionales y extranjeros espacios de contemplación y valoración de la riqueza histórica
y cultural que caracteriza un episodio de la historia de Guatemala. Es interesante conocer esta ciudad arqueológica. Sin duda alguna, saber que existen 21 tipos de estructuras y hoy les puedo demostrar una de ellas donde me encuentro actualmente, siendo el campo del juego de pelota. Este consistía en una ceremonia del juego de pelota mesoamericano. Se trata de un campo de juego de pelota hundida en forma de I, con paredes inclinadas. Las dos estructuras que forman los lados del juego de pelota anteriormente soportaban edificios de los cuales solo quedan las secciones inferiores de las paredes. El juego de pelota está orientado de noroeste a sureste y mide aproximadamente 48 metros de largo. Los orígenes exactos de este deporte antiguo no son claros, pero la zona olmeca de 1500 a 2000 a.C., lo que hoy es parte de México, posee una de las primeras áreas con dibujos y esculturas relacionadas con el juego de pelota. Zaculeu cuenta con una parte de este bello deporte que antiguamente se usaba. El Popol Vuh, o libro de la comunidad, lleno de creencias mayas antiguas y religiosas, expresa uno de los inicios mitológicos de este juego, con el relato de los hermanos gemelos Unapú y Bukup Unapú. El ritual del juego de pelota servía para conmemorar el mito de la creación. Representaba la lucha entre las fuerzas opuestas del universo, la luz y oscuridad, el día y la noche. La pelota en constante movimiento igualaba el movimiento de los astros y las fuerzas de la creación. Como ustedes pueden observar, los patios eran campo del duelo, donde se cumplía la ley cósmica. Un dato interesante es que se representaba el cielo e inframundo en constante confrontación. Al terminar cada juego en eventos rituales, el ganador vivía y el perdedor era sacrificado para unirse a sus antepasados. A través del juego la pelota se podía desafiar a la muerte, algunos salir victoriosos como los héroes gemelos del mito, pero también se podía morir. Aunque se han confundido los significados, el inframundo no era lugar malo para los mayas, simplemente era lo opuesto del mundo celestial. Así que ustedes pueden observar, para terminar esta breve historia del juego de pelota, que el inframundo maya era un lugar de la oscuridad y de la muerte, pero también del agua y de la fertilidad. En cuanto al supramundo, representaba la lluvia y el sol, pero también representaba el rayo y la sequía. Los 20 días de cada mes del calendario maya son representados por un animal, un signo, una flor, un ave o un elemento como el sol, la tierra, el agua y el aire. Y cada uno de los 20 días de los 13 meses del año tiene su nahual. Se dice que este ejerce influencia sobre las personas que nacen en dicho día. El nahual o rajahual es la fuerza o espíritu que acompaña a las personas, animales y cada elemento de la naturaleza. De acuerdo con la cosmovisión maya, se puede representar a través de un animal, una flor, un ave o un elemento como el sol, la tierra, el agua o el aire. La palabra nahual se deriva del idioma náhuatl de México y es equivalente al ruachquij del maya cachiquel de Guatemala, la cual designa al protector o cuidador que acompaña a cada elemento de la naturaleza. Según la cosmovisión maya, el día del nacimiento trae fuerzas o efectos que le permiten a cada persona llevar a cabo su misión con la protección e intervención de su nahual. La interpretación de cada uno de los nahuales no es un ejercicio mecánico, es un acto de percepciones y sentimientos humanos, de manera que si cada uno de nosotros deseara profundizar en su significado, debería consultar a las abuelas y a los abuelos ajquijaj. Son ellos y ellas quienes, de acuerdo al nahual de cada quien, construyen una explicación
para cada caso personal. Los nahuales que podemos encontrar en el calendario lunar sagrado son los siguientes. Conozcamos entonces, compañeros, los diferentes nahuales que se representan aquí en Guatemala. Comencemos. Tenemos el primero, que es el Bats, que su significado es mono o hilo. Es el nahual de todas las artes, de los tejidos, de los artistas. Es un día propicio para pedir pareja, amarrar o desatar cualquier asunto. Son maestros de todas las artes. Conozcamos entonces de este nahual sus características positivas y negativas. Las positivas: es amable, reservado, tiene abundancia económica, hogareño y protector de su familia. En los aspectos negativos: es ambicioso, incrédulo, carácter fuerte, tacaño. El siguiente nahual es E, que significa camino o diente. Es el nahual de todos los caminos y dirigentes, del sistema nervioso y sanguíneo. Día propicio para iniciar cualquier viaje o negocio. Son líderes naturales. Entre sus aspectos positivos: propicia el bienestar, es viajero y caminante, orador y pensador, generoso y enseña a los demás. Entre sus aspectos negativos: es terco, sufre, le cuesta propiciar bienestar, impaciente y nervioso. El siguiente nahual es el Aj, que significa caña o cañaveral. Es el nahual de la casa y de los niños. Día propicio para el hogar y la salud de los niños. Nahual de las generaciones tiernas, personas que no pueden negarse para otros. Entre sus características positivas tenemos que es de carácter dulce, oradores e investigadores, protector de la casa y niños, suerte para los trabajos y los negocios, respetuoso y aconsejador. Entre sus aspectos negativos tenemos que es celoso, destruye familias, es muy indeciso, ordena la vida de los demás y le gusta mucho el chisme. Tenemos el siguiente nahual, que es Ish, que su significado es jaguar. Es el nahual de la naturaleza y los altares mayas. Es el nahual de las 7 vergüenzas humanas: orgullo, ambición, envidia, mentira, crimen, ingratitud, ignorancia, por pereza. Es una persona de razonamiento interno y le gusta la naturaleza y la soledad. Entre sus aspectos positivos: es valeroso, emprendedor, vigilante, cuidador y no pelea fácilmente. Entre sus características negativas: es colérico, le gusta la carne, es haragán, le gusta la fama. Tenemos el siguiente nahual, que es el Siquín, que significa pájaro. Es el nahual del bienestar económico, la buena fortuna, día propicio para agradecer y pedir el bienestar económico. Es la comunicación e intermediación entre el Uk-Ushkaj y el Uk-Ushleu, que significa el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Son personas que construyen su propio bienestar. Tenemos entre sus aspectos positivos buena suerte, íntegros, de palabras santas, organizadores y maestros que se autoforman. Entre los aspectos negativos tenemos que son obsesivos, enamorados y adúlteros. Son tacaños, egoístas y rencorosos. Tenemos el siguiente nahual, que es Ajmak, que significa búho o falta o culpa. Es el nahual de todas las faltas. Es el día para pedir por los abuelos que ya no están. Es el día para pedir perdón por todas las faltas. Son personas valientes y de sangre dulce que fácilmente caen en culpas. Entre los aspectos positivos que podemos mencionar: son personas prudentes, equilibrados física y espiritualmente, tienen mucha sabiduría, caen bastante bien a cualquiera y perciben energías ocultas. Entre sus aspectos negativos: ocultan sus faltas, son pecadores, destruyen la herencia, pueden caer en vicios y son personas muy afamadas. Ahora tenemos el Nob, que significa idea o sabiduría. Es el nahual de la inteligencia, día dedicado para pedir por la sabiduría, el talento y el buen pensamiento. Es el nahual del temblor o el sismo. Son personas muy creativas e imaginativas. Entre los rasgos positivos: tienen muy buenas ideas, son personas valientes, tienen facilidad para el diálogo y la comunicación, son oradores e investigadores, son muy intuitivos. Y entre las características negativas: son fantasiosos, incrédulos, muy enojados, enamorados de adúlteros y por último son personas muy haraganes. Es sin duda alguna interesante conocer cada uno de los aspectos de los nahuales mayas. Voy a darles a conocer sobre el nahual Tijash. Su significado es pedernal, obsidiana.
Es un nahual de la muerte repentina y los sufrimientos. Es el día propicio para curanderos y autoridades, para cortar males y enfermedades. Entre sus rasgos conductuales naturales positivos encontramos que poseen señales en el cuerpo, curanderos, se relacionan con todas las personas, negociadores y políticos, muy amigables. Como aspectos negativos son tajantes y cortantes, sufren chismes, suicidas, indispensables al dolor ajeno, adúlteros. Asimismo, vamos a conocer sobre el nahual cahuoco. Significado: trueno, dificultad. Es un nahual de toda clase de pleitos. Es el día de la mujer, día para curar enfermedades. Es el nahual de la piedra de cuarzo y de las semillas de cité. Entre sus rasgos positivos encontramos que son visionarios, curanderos, inventores. Perciben señales en los ojos de las personas y son buenos conversadores. Entre sus rasgos negativos es que se meten donde no los llaman, quieren gobernar a los demás, vengativos, chismosos, conflictivos. Ahora voy a hablar sobre el nahual ajpú. Su significado: cerbatanero, señor principal. Es el nahual del sol, día para pedir sabiduría, talento y fortaleza física. Es el nahual de las flores, la música, el deporte, los cazadores y la agricultura. Son personas líderes, selectivas, buscan primero su beneficio. Aspectos positivos: vencen toda maldad, curanderos con plantas, dirigentes de grupos, bienestar material, poseen sabiduría y fuerza física. Entre sus negativos son criticones, vengativos, no comparten su espacio con nadie, contestones, arrogantes. Otro nahual es el imosh. Su significado es pez, locura. El lado izquierdo es el nahual del mar, ríos y lagos. Día para sanar enfermedades de la mente, para agradecer y pedir la lluvia. Sanar enfermedades de la mente. El nahual de todos los lugares donde está el agua. Sus aspectos positivos son fuerza invisible, inteligencia, articulación lógica. Ayudan a las personas, de corazón limpio. Y sus aspectos negativos son olvidadizos, sufren por todo, indecisos, obsesivos, locura. Otro nahual es el ik. Su significado es viento luna. Es el nahual del aire y la luna, del espíritu del ser humano, día para alejar energías malas y enfermedades. Es el viento que limpia nuestra casa y nuestro cuerpo. Entre los aspectos positivos tiene que son curanderos, comerciantes, alcanzan sus metas, son inteligentes y soñadores. Y sus aspectos negativos: destruyen su hogar, contacta energías negativas, impositivos, no cuidan sus gastos, son confrontativos. Y para terminar, quiero hablarles sobre el nahual acabal. Su significado es amanecer, aurora y mano. Es el nahual de la claridad, día para pedir que salga la luz en todas las cosas. El día de las personas que componen los huesos, de los enfermos y de los curanderos con plantas. Personas que cumplen sus compromisos. Sus rasgos positivos son puntuales, responsables, curanderos, dan ideas a otros, son amorosos y discretos. Su significado negativo: rencorosos, necios, traicioneros, solo ellos quieren brillar. Ahora continuaremos con el nahual cat. Significa red o cautiverio. Es el nahual de las cárceles visibles e invisibles. Es guardador. Representa la red donde se guarda el maíz y donde se atrapan los peces. Día para pedir por los que están presos, para enredar o desenredar las cosas. Dentro de sus rasgos positivos tenemos que son investigadores, se autoforman, pescadores de todas las cosas. Dentro de los aspectos negativos podemos mencionar que son enojados, respondones, haraganes y arrogantes. Luego tenemos al nahual can. Significa serpiente emplumada. Es el nahual de la creación del hombre y la mujer. Es el dueño de todas las cosas materiales. Día para pedir solución a toda clase de problemas y necesidades. Dentro de sus rasgos positivos
podemos mencionar que tienen poderes, buenos maestros y alumnos, proveen sabiduría y son filósofos. Dentro de los aspectos negativos, pueden ser desordenados, siempre quieren tener la razón, pueden hacer daño con la mente, ser posesivos y gastan lo que no tienen. Luego tenemos al Nahual, Quemé, significa renovación, muerte, el dueño de la oscuridad. Es el Nahual de toda clase de muertes, día para pedir que se aleje la muerte, se pide el descanso y paz de un moribundo. La muerte no es mala, es el complemento de la vida, el descanso. Es el día para retirar energías negativas en las personas. Dentro de los aspectos positivos, son psicólogos, responsables, son bastante espirituales. Dentro de los aspectos negativos suelen ser vengativos, suicidas, criticones, pueden quitarle la energía a las personas y ser violentos. El Quej significa venado, es la autoridad de la comunidad, es el Nahual de toda clase de animales cuadrúpedos, día para pedir fuerza, para cargar con nuestras penas y alegrías. Dentro de sus aspectos negativos, son buenos defensores de otros, generan un buen bienestar económico, son trabajadores, responsables y cumplen las reglas. Dentro de lo negativo podemos mencionar que no se pueden defender a sí mismos, son aprovechados, enojados, les gustan los lujos y pueden ser manipuladores. Luego podemos encontrar al Canil, significa semilla, semiente, conejo. Es el Nahual de toda clase de semillas, animales y vegetales. Es el día de la fertilidad y las cosechas, propicio para iniciar cualquier siembra o negocio. Dentro de los aspectos positivos, son ágiles, sumamente fértiles, buenos comerciantes y de buen carácter. Dentro de los aspectos negativos, se creen mucho, trabajan solo para sí mismos, son orgullosos y egoístas, y además incrédulos. Luego encontramos al Toj, significa ofrenda, pago y lluvia. Es el Nahual de los 4 señores del fuego. Es el día propicio para nivelar o pagar cualquier deuda. Dentro de los aspectos positivos, son cumplidos con todo, acumulan riquezas, perciben las cosas y son respetuosos. Aspectos negativos, destructores, perezosos, indecisos, dados a los placeres. Y por último, encontramos al Tzi, significa perro, mapache. Es el Nahual de la justicia, la autoridad material y espiritual. Es el día para pedir la solución a los problemas ante los tribunales, día para alejar los vicios. Aspectos positivos, son buenos líderes, abogados y políticos, oradores de buena palabra, cumplen con sus metas y son investigadores incansables. Dentro de lo negativo podemos mencionar que suelen ser confrontativos, incrédulos, infieles, sensibles a los vicios y jueces implacables. Recordemos que es sumamente importante insistir en que la descripción e interpretación de los nahuales debe de ser realizada por personalidades que pertenezcan a la comunidad maya, los Ajquibaj, que son los contadores del tiempo, los abuelos y las abuelas de los mayas. ¿Qué tal, compañeros? Nuevamente un gusto poderlos saludar. En esta ocasión nos encontramos con el licenciado Carlos Barrios y nos encontramos en las instalaciones de CERJUS, que es la Asociación Comunitaria para el Desarrollo. Realmente, licenciado, pues sea bienvenido a nuestras cámaras. Realmente nos sentimos nosotros privilegiados de poder compartir y socializar un poco sobre el conocimiento maya, ¿verdad? Sabemos de que realmente el conocimiento de nuestros ancestros pues ha ido pues creciendo y desarrollándose, pero lamentablemente en la época actual pues
no se le ha dado el valor que realmente es. Sea bienvenido, licenciado, y una breve presentación, licenciado, para conocer más de usted. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Carlos Barrios, ahora soy egresado de la Universidad de San Carlos, del Centro Universitario, y quizá de manera rápida, pues trabajo en esta institución hace 15 años y trabajo más o menos alrededor de unos 22 o 23 años en las comunidades, en organizaciones de hombres, de mujeres, de jóvenes, de autoridades comunitarias y ancestrales, ¿verdad? Y últimamente del tema que vamos a hablar, pues diría yo más de conocerlo a profundidad. Todos los días, alrededor de todos estos años, pues nos hemos dedicado a trabajar con las autoridades, a conocer de mejor manera, ¿verdad?, esta cosmovisión, que es de lo que vamos a hablar. Sí, muchísimas gracias, licenciado, pues nuevamente sea bienvenido. Y partiendo ya de las preguntas que nosotros queremos realizar el día de hoy, pues ¿qué es la cosmovisión maya, licenciado? Sabemos de que el conocimiento de los mayas pues se fue heredando lamentablemente por la invasión española. Mucho de ese conocimiento se pierde, pero algunos libros que se logran rescatar, como el Popol Vuh, pues nos comparten esa parte de la cosmovisión maya que hasta el día de hoy pues es vigente en nuestras acciones cotidianas. ¿Nos podría compartir, licenciado? Sí, bien, la cosmovisión maya creo que va a depender de quién la dice, cuándo la dice, y principalmente en mi caso he estado bastante de cerca en los últimos años, como decía en la presentación, con personas que son autoridades comunitarias, con autoridades ancestrales de diferentes pueblos. Entonces, quizá lo que yo traslade, ¿verdad?, es el aprendizaje, es lo que cada uno va adquiriendo de lo que le van compartiendo a uno, y lo que yo definitivamente sí creo, ¿verdad?, es de que la cosmovisión maya es primero una forma de vida, es una forma de ver el mundo. Por eso esa cosmovisión maya es de cómo los mayas miraban y convivían con el universo. Quizá nosotros estamos en un país que se dice mucho y sobre los mayas, pero muy poco se conoce. Lamentablemente eso es así, y también sorprende que muchas personas vienen de otros países, incluso hay expertos, desde arqueólogos y demás, que manejan muy bien información de la cosmovisión maya. Pero quizá es importante ver entonces que la cosmovisión maya no es nada más que convivir, de que uno es parte de un sistema, de que uno es parte de un todo, y de que nosotros como humanos tenemos un sistema, pero el gran universo es otro gran sistema, y hay subsistemas, y nosotros como humanos, si creemos o compartimos la cosmovisión maya, es la manera en que vemos el mundo. Y esa manera de ver el mundo también significa cómo yo soy parte de ese mundo y cómo yo respeto a esa creación, a esa naturaleza. Hay muchas maneras en que la cosmovisión en maya se puede entender, y principalmente muchos lo minimizan, o incluso hay culturas y hay pueblos que ridiculizan a la cosmovisión maya porque no lo entienden. Y muchos lo comparan, por ejemplo, de que la cosmovisión maya es solamente una ceremonia maya, por ejemplo, y eso lo relacionan con hechicería o brujería, y eso lo que hace es minimizar algo que se desconoce. Y desafortunadamente la gente, cuando no conoce algo, lo que hace es minimizarlo, ¿verdad?, para no demostrar que no conoce algo. Y eso es lo que últimamente ha pasado en el país. En conclusión, entonces, decía al principio que la cosmovisión maya es una forma de vida, de cómo me siento yo en el mundo y cómo comparto yo con ese mundo y con esos sistemas y subsistemas que nos tocan a nosotros como seres humanos en esto grande en donde estamos ubicados. Muchísimas gracias, licenciado. Pues es una gran reflexión correspondiente a la cosmovisión maya. Y partiendo de lo que usted dice, licenciado, si nosotros nos toca como personas y conocedores, o personas que estamos intentando conocer la cosmovisión maya, de poder integrarnos a ese cosmos, a ese macrouniverso que realmente nos relaciona, y lamentablemente pues somos esa parte de ese todo y podernos complementar.
¿Cree el licenciado de que hay acciones en la vida cotidiana, en la época actual de Guatemala, donde practiquemos la cosmovisión maya? Yo creo que definitivamente sí hay, pero digo, siempre la manera en que está diseñado el modelo de desarrollo, en que ha sido ideológicamente controlada la sociedad a través de la religión, a través de medios, a través de la misma academia, lo que hace es no ver la manera en cómo se presenta la cosmovisión maya. Hay muchas maneras en que esto se presenta. Por ejemplo, hay personas que utilizan principalmente símbolos o también realizan, podríamos decir en términos generales, para que lo podamos entender, alguna práctica o algún símbolo cuando va a sembrar. Por ejemplo, en pedirle permiso a la tierra, o por ejemplo en saber en qué momento va a escoger sus semillas, ¿verdad? Las que va a utilizar para la próxima cosecha, y luego compartir con la familia y con los vecinos. Hay maneras también en que se puede identificar cómo desde la cosmovisión maya hay que tener la relación con las fases de la luna, por ejemplo, o las mismas ceremonias que se utilizan en lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, el Año Nuevo Maya, por ejemplo, o hay un periodo de 5 días ahí, el Guayeb, que es el que de una u otra manera es el que cuadra el calendario gregoriano con el calendario maya. Yo diría que hay, o por ejemplo, cuando es concebida una vida, por ejemplo, en donde una pareja pues busca determinado sexo para el hijo o la hija que quieren, entonces también hay diferentes manifestaciones. Lo que pasa es de que esto que estoy mencionando, eso no sale en los medios de comunicación, no es parte de las redes sociales, no es parte no es un tema común que lo podamos hablar con tanta naturalidad. Entonces eso lo que hace es minimizarlo. Yo siempre considero de que hay muchas prácticas, o incluso desde el idioma que a veces nosotros utilizamos, el idioma el nuestro que estamos utilizando ahorita, y que en la traducción de un saludo de algún idioma, mam o quiché o cachiquel o tujil, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es trasladarlo a nuestro idioma, pero no le perdemos la riqueza de lo que está implicando decir desde ese idioma. Entonces hay personas que se saludan desde su idioma, o de alguna manera en alguna reverencia de un hombre menor a un mayor, o de una señora a un señor. O sea, hay diferentes maneras en que esto se practica, ¿verdad? Pero, insisto, quizá nuestra dinámica diaria lo que hace es no ver, o sea, nuestra dinámica invisibiliza estas prácticas diarias. Muchísimas gracias, licenciado. A la conclusión de lo que usted nos menciona, las prácticas están en la vida cotidiana entonces, pero ¿qué nos corresponde a nosotros como integrantes, como seres de la sociedad, poder difundir esas prácticas? Lamentablemente considero, en mi opinión, que estas prácticas únicamente se ven más desarrolladas, o se practican más, o se desarrollan en el área rural, por decirlo de esta manera. No sé si yo estoy mal correspondiente a este concepto, pero las prácticas se tienen más confianza quizá por los pobladores de las diferentes regiones en las áreas rurales. Lamentablemente aquí la urbanización considero que nos ha afectado y hemos limitado esa práctica, y no solo la práctica, sino la divulgación de estas actividades cósmicas para podernos interactuar con la relación del mundo. Entonces, ¿qué nos corresponde realmente, licenciado, para poder seguir difundiendo? Lamentablemente el racismo, la discriminación son factores que han minimizado la práctica de estas actividades en los pueblos mayas. ¿Qué podríamos hacer entonces realmente, licenciado, para poder seguir difundiendo estas actividades? Yo creo que una cosa importante que hay que hacer primero es dejar de folclorizar la cosmovisión, ¿verdad? Dejarla de utilizar inadecuadamente y tomarla muy en serio. Investigar, leer, pero también algo más grande sobre eso es de que cada guatemalteco, hombre o mujer, recupere su propia identidad, saber quién es, de dónde viene, cuál es su linaje, cuáles son sus raíces,
y de repente toparse con que también uno tiene sangres mayas, de que uno procede de un linaje quizá muy importante y que eso lo motive a uno a conocer más de la cosmovisión maya. Y yo diría que si damos ese primer gran paso de recuperar nuestra identidad de pueblo, pues nos ayudaría a encontrar nuestra identidad de clase, y creo que con esos dos elementos podríamos saber entonces por dónde empezar, estar seguros de quiénes somos. Entonces no vamos a avergonzarnos de qué pueblo somos, de nuestra sangre, de nuestros apellidos, ¿verdad? Porque nos vinculan a algo mucho más grande, y eso diría yo que nos daría el valor de presentarnos tal cual somos, y no el racismo y la discriminación chocaría con esto que nosotros hayamos encontrado, y incluso estaríamos apoyando a mucha gente que por X razón, ¿verdad?, no puedan tener acceso a alguna formación académica, que también choca cuando hay un modelo de desarrollo que dice, ¿verdad?, de que hay analfabetismo, pero también hay analfabetismo político, hay analfabetismo de la cosmovisión maya, y creo que hay grandes personajes, grandes personas, grandes líderes, grandes autoridades, hombres y mujeres en la cosmovisión maya, que hacen de la cosmovisión maya una práctica diaria en el servicio comunitario. Hay comadronas, hay hombres que se dedican al servicio de la comunidad y que no andan publicando lo que están diciendo, que están haciendo. Yo creo que cuando nosotros logremos encontrar nuestra verdadera razón en este cosmos, ¿verdad?, a través desde la cosmovisión maya, podemos entender muchas cosas. Entonces yo diría, ahí mencioné varias cosas que podemos hacer, varias cosas, ¿verdad? Y que si empezamos, ¿verdad?, digo, con una de las tantas que mencioné, en encontrarnos a nosotros mismos, recuperar nuestra identidad de pueblo, nuestra identidad de clase, vamos a ayudar a este gran pueblo que está ahí deseoso, está ahí avanzando. Yo creo que hay grandes avances, y digo, ellos no tienen los medios de comunicación para poder decir, miren, esto decidimos, esto soñamos, esto acordamos, esto consensuamos, y esto lo vamos a hacer. No, esta cosmovisión no necesita de eso. Necesita, en el caso de la academia, que investigue, que profundice, ¿verdad? Y quiere también de otros pueblos, ¿verdad?, que una vez recuperada esa identidad, también que compartimos este gran territorio, que entre diferentes pueblos nos apoyamos, ¿verdad? Y lógicamente hay varias cosas que hacer, ¿verdad?, como pueblo, y también cómo convivimos con otros pueblos, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado. En esas prácticas que nosotros debemos de seguir desarrollando, que usted mencionaba, y en su forma de pensamiento, licenciado, sabemos de que muchas veces cometemos ese error, y traigo a colación tal vez una de las preguntas que nos hacen siempre en alguna entrevista, a la hora de solicitar algún trabajo: ¿a qué grupo étnico pertenecemos? Y muchas veces nos genera la duda de que, bueno, yo soy ladino porque tengo herencia española, muchas veces con ese error que nosotros cometemos. Pero, o a veces nos clasificamos, no, yo tengo descendencia maya, o bueno, si yo soy una mezcla de ambas, que considero que realmente es así, ¿cómo podemos clasificar? Entonces, ante esos errores, ¿qué le depara al pueblo maya? A pesar de que en el tiempo actual pues sigue existiendo la discriminación, hay muchas leyes y códigos que tal vez amparan a los pueblos mayas para que ellos sigan realizando las prácticas, pero ¿qué le depara realmente al pueblo maya? ¿Qué le falta hacer al guatemalteco en especial para poder seguir respetando estas prácticas? Porque consideramos que el pueblo maya pues ha quedado rezagado en algunas decisiones, no solo políticas, sociales, educativas, y también, por ejemplo, en el desarrollo de la educación. Lamentablemente hasta ahora pues se está introduciendo los idiomas maternos para poder compartir la educación. Pero ¿qué más le hace falta hacer al pueblo maya y en general al pueblo guatemalteco para seguir recuperando esa esencia del pueblo maya que una vez tuvimos, y poderla seguirla prolongando en nuestras nuevas generaciones? Yo diría, y esta respuesta la vuelvo a reiterar, ¿verdad?, es recuperar la identidad del pueblo, y le sumaría a esta pregunta una segunda respuesta entonces, es también descolonizarse. Hay que descolonizarse,
¿verdad? Porque hay muchas prácticas, hay muchas maneras de pensar que el mismo sistema o el modelo de desarrollo desde hace muchos años, ¿verdad? Nos dicen cómo pensar, en qué creer, en qué no creer. Entonces, uno de los elementos que tiene que hacer la población guatemalteca y principalmente del pueblo maya es descolonizarse, porque al decir que yo soy maya, pero sigo fortaleciendo un sistema que discrimina, que me aísla, que atenta contra mi pueblo, entonces, ¿quién soy? O sea, por eso decía yo que tenemos que recuperar nuestra identidad y saber quiénes somos. Porque incluso la misma academia también. O sea, la academia qué tanto aporta al fortalecimiento del pueblo maya y no lo desmorona, cómo lo apoya académicamente, cómo lo apoya científicamente, cómo lo apoya culturalmente en sus idiomas, en sus tradiciones, y cómo no rompe con eso que fue roto con la invasión española. Entonces, yo diría que hay varios retos. Por supuesto, desde la misma Constitución Política en el 2016, y que aquí en Xela, el 6 de mayo del 2016, se hizo una propuesta desde los pueblos originarios en donde se reformara el artículo 203 de la Constitución Política de la República, en donde se hablaba del pluralismo jurídico. ¿Y eso qué significa? Significaba en algún momento que la práctica o la administración de justicia que hacen las autoridades comunitarias y ancestrales fuera reconocido por la misma Constitución. Y yo comparto un término que dicen los pueblos, ¿verdad? Nosotros para existir no necesitamos que nos reconozcan, ¿verdad? Pero también había que probar al sistema, ver qué tanto esa gran nación que dice que se llama Guatemala, cómo reconoce y acepta y promueve y apoya a los pueblos originarios. Y hubo un sector que dijo que no quería esa reforma al artículo 203, y fue el poder económico. Eso significa que hay un sistema de justicia maya, y también hay dicen ellos, ¿verdad?, el derecho positivo o la norma occidental, que es la que aplica el país. Entonces, ahí qué tan cierto es de que se cree en la población maya, cuando solamente en la Constitución está mencionado, pero ya a la hora de ver en realidad su aceptación y apoyo, eso no se puede concretar, porque entonces le meten miedo a la población. Bueno, y entonces, si ahora esa justicia se va a aplicar, miren, en algunos lados chicotean a la gente, sí, pues, pero eso es lo que publican esos medios. Pero atrás de eso hay un proceso de administración de justicia. Eso es, y desde la cosmovisión es la vergüenza, es sacarle la vergüenza a esa persona que comete un error. Además, hay un proceso de resarcimiento y pago y demás, ¿verdad? Pero eso es lo que sacan los medios, ¿verdad? Es una parte. Entonces ahí lo que hacen es confundirnos. Y ahí es en donde hay que entender de que los medios están en favor de un sistema, ¿verdad? Y esos medios controlan ideológicamente y lógicamente hacen de menos a los pueblos originarios. Y entonces, y si habláramos de políticas, o sea, menos, ¿verdad? Y si habláramos del Congreso de la República, ¿cuántos, verdad? Si en realidad en algún día se hablara de la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, que cada uno de los pueblos mandara a sus representantes, que el pueblo maya quiché mandara tantos representantes, tantos habitantes tenga su pueblo quiché, pueblo mam y los veintitantos pueblos que hay. Eso sí sería una verdadera representación. Pero, ¿y eso por qué no se podría hacer? Debería de ser así, ¿verdad? Entonces hay políticas, hay leyes, hay un sistema de justicia. Lo que de alguna manera ha sido todo este proceso histórico es de invisibilización, de discriminación, de hacer de menos, de ridiculizar. El mismo censo recién pasado, ¿verdad? No ayudaba mucho, ¿verdad? A que uno dijera, bueno, yo me siento mestizo, pero me dieron esa opción, no me la dieron. Entonces, ¿cuánta gente, incluso por el mismo sistema o porque también vienen otras culturas, cómo estas culturas hacen que la identidad de pueblo se vaya perdiendo, en donde, no, mejor prefiero decir que soy
de otra cultura y ya no digo mi apellido, o de repente mi mamá o mi papá tenía un apellido de origen maya, por ejemplo, no, pero digo el más o menos, que no diga que soy tan... No, o sea, esa parte es la pérdida de identidad. Entonces, por ahí es en donde hay que volver a retomarla, y por eso decía, descolonizarnos y ver cómo promover la organización propia de las autoridades y de organización comunitaria de hombres y mujeres que están avanzando, y que también hay un sistema, ¿verdad? Podemos hablar de leyes, hay elección de magistrados, de gente del Tribunal Supremo Electoral, pero los pueblos originarios tienen su propia agenda, ¿verdad? Ellos van avanzando, ellos no tienen ninguna presión, ellos van, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que hacer es conocer, aprender y pegarnos. Eso. Sí, es muy cierto, licenciado. Lamentablemente, pues el tiempo es bastante corto, realmente, pues las reflexiones que usted nos deja, y especialmente a nosotros los estudiantes ya a un nivel superior, pues es realmente el desafío, y tomando sus palabras, licenciado, es realmente adecuado y necesario para poder conocer más allá de los pueblos mayas, recuperar nuestra identidad, como usted lo menciona. Es un verdadero desafío poder seguir promoviendo la ciencia, el conocimiento a través del conocimiento de los pueblos originarios de Guatemala, para así poder ser parte, como lo mencionaba el licenciado, de ese gran cosmos que nos rodea, y cómo poderlo respetar, cómo realmente ser parte de ese macrosistema en el que estamos nosotros involucrados, y cómo poderlo respetar, poder seguir valorando todos los recursos naturales, los recursos sociales, los recursos económicos, respetando a cada uno de los pueblos. Es realmente un desafío, y es una reflexión realmente licenciada que usted nos deja, y este video pues va a ser compartido con nuestros compañeros, para así poder nosotros realmente seguir aprendiendo de la cosmovisión. Y como usted lo mencionaba, hay personas del extranjero que conocen más de lo nuestro, y lamentablemente pues nosotros vamos a pequeños pasos conociendo realmente un conocimiento que es realmente profundo e interesante de seguir evaluando. Muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo, por su espacio, y en una próxima pues seguiremos filosofando y seguiremos conociendo más sobre los aspectos, y principalmente sobre el pueblo maya. Con gusto, éxitos ahí en la carrera.